Buenas noches, estimados profesores. Voy a presentar una sesión de enseñanza-aprendizaje en la cual voy a utilizar el método del modelamiento. Este método que fue propuesto por Albert Bandura, psicólogo canadiense, fallecido en los Estados Unidos. Este método es relativamente fácil y rápido. Es uno de los métodos más recomendados cuando no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a un determinado aprendizaje y también cuando los estudiantes se prestan y han tenido éxito en anteriores propuestas de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si me ha ido bien con este método, puedo continuar. Claro, dependiendo también de la naturaleza, de las características, del contenido, de los aprendizajes que van a lograr los estudiantes. Bien, entonces voy a presentar el bosquejo de la sesión de enseñanza-aprendizaje que después lo llevaré a cabo ya con estudiantes reales. El título de esta sesión se va a llamar Elaboración de párrafos analizantes. Elaboración de párrafos analizantes. Dentro de los elementos que el profesor tiene, aspectos pedagógicos, por ejemplo, está la unidad de competencia. Es decir, yo no me puedo atrever a enseñar a lograr el aprendizaje de algo si es que no tengo claro a qué competencia se refiere, porque este aprendizaje va a reforzar una determinada competencia, ¿no?, dentro de la formación profesional del estudiante. Aquí yo lo tengo como unidad de competencia, es decir, como una especie de parte de la competencia. Producir diversos tipos de textos escritos. Eso es el conocimiento. Contexto, según su propósito comunicativo en el ámbito académico, productivo y tecnológico. Condición, usando variados recursos expresivos. Entonces aquí tenemos la estructura de una unidad de competencia. La acción, que es el verbo, el conocimiento, el contexto y la condición. Ahora, dentro de esta unidad de competencia hay una capacidad a la cual me voy a dedicar en toda la sesión. Utilizar convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Convenciones del lenguaje escrito, es decir, aspectos ortográficos, aspectos sintácticos, morfológicos. O sea, no puedo yo deshacerme de esos aspectos y solamente atenerme a que el estudiante escriba, redacte, porque si no estaría incompleto el aprendizaje. Luego, también tengo como elemento interno del docente la competencia específica de la sesión, es decir, en esta sesión de 50, de 60 minutos, lo cual también se llama aprendizaje esperado, y tiene como fórmula el tiempo, la acción, el contenido y la condición. ¿Qué aprendizaje esperado propongo para esta sesión? Al término de la sesión, el estudiante construye párrafos analizantes a partir de un listado de ideas principales, secundarias y terciarias. Entonces, el tiempo al término de la sesión. Acción, el estudiante construye. Contenido, párrafos analizantes. Condición, a partir de un listado de ideas principales, secundarias y terciarias. En esta ocasión, vamos a utilizar esa condición. Yo les voy a dar a los alumnos un listado de ideas. Ellos determinarán por análisis cuál es la idea principal, cuáles son las secundarias y cuáles corresponden a las terciarias. Habiendo determinado, detectado el tipo de idea, van a armar
van a hacer una secuencia y luego van a escribir el párrafo. Cuando esté evaluando, prácticamente durante toda la sesión, voy a aplicar el indicador de logro. Este indicador me dice qué es lo que yo debo ver en mi alumno. El alumno elabora párrafos analizantes a partir de un listado de oraciones y los presenta en un procesador de textos. Entonces, esto es el indicador. Si esto se ve en lo que hace el alumno, significa que hay aprendizaje. Entonces, miren, he partido de la unidad de competencia, anoto una capacidad específica que voy a trabajar, el aprendizaje esperado que se espera que se alcance en estos 50, 60 minutos, y luego el indicador de logro cuando comience a ver, a revisar, a observar los párrafos que construyen mis estudiantes. Bien, ahora estoy entrando al método por modelamiento. He cogido este método porque es relativamente fácil de realizar. Ya lo dije, es rápido, pero eso no significa que el alumno va a estar en un recreo cuando utilicemos este método, sino que importa mucho su atención. Y ahora lo explicaré con mayores detalles dentro de un momento. Mi clase, mi sesión de clase va a tener esta estructura. Tal vez en estos momentos no se entienda mucho, pero esto es lo que voy a desarrollar en esta sesión. Y paso a explicarlo para que sea mucho más claro y ustedes, profesores, colegas, tal vez uh, lo puedan utilizar, ¿no? Con sus contenidos, con sus propuestas de aprendizaje respectivos. Bien, mi sesión de clase. Mi sesión de clase va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Esto creo que casi todos los docentes distribuimos el tiempo para una sesión. En el inicio, yo voy a trabajar una estrategia de enseñanza, recuperación de conocimientos previos. Y digo que es estrategia de enseñanza porque se ha demostrado que los buenos docentes que alcanzan muy buenos resultados de aprendizaje utilizan la recuperación de conocimientos previos dentro de su praxis pedagógica. Entonces, a esto le estoy poniendo el nombre de estrategia porque está catalogada como una estrategia de enseñanza. Ahora, dentro de esta estrategia, yo voy a utilizar la técnica de la interrogación. Pero en el inicio también voy a trabajar con otra estrategia, el conflicto cognitivo. Este conflicto, que es una estrategia de enseñanza, la voy a desarrollar mediante la técnica de la interrogación. Después voy a transmitir expectativas, que también está catalogada como una magnífica estrategia, y esta la voy a trabajar con una técnica que es la exposición. Por último, ingresaré ya a la motivación propiamente dicha, y esta motivación también es una estrategia de enseñanza, y la voy a trabajar mediante la técnica de la conversación. Bien, entonces, hasta aquí he descrito cómo voy a desarrollar la parte inicial de mi sesión. Vayamos al desarrollo. En el desarrollo ya ingresa el método por modelamiento, el cual he escogido. Tal vez algún profesor utilice el mismo inicio, pero
va a cambiar de método. Podría ser el ABP, ¿no? En vez del método por modelamiento. O tal vez el método del descubrimiento, ¿no? El método por proyectos. Ya cada uno tiene que escoger el método más adecuado, pensando en el tiempo, en el tipo de alumno, ¿no?, que tiene la clase, los materiales con que contamos y también en el dominio del método. No todos dominamos todos los métodos. Entonces eso también cuenta a la hora de escoger el método. Este método por modelamiento tiene 4 etapas. La atención de parte del observador, en este caso el estudiante. La retención también de parte del estudiante. La reproducción, no es aquí en donde el estudiante, el alumno, se atreve a hacer lo que ha observado. Y la del refuerzo, es decir, si es que ha impactado ese aprendizaje, vamos a motivarlo mucho más, vamos a premiar, o en todo caso, vamos a mejorarlo. Este método por modelamiento, en sus 4 etapas, va a tener este camino. Voy a trabajar la atención mediante la técnica de los esquemas. Y voy a trabajar otra técnica, la de la exposición, la explicación. Luego, cuando pasemos a la segunda etapa, que es la retención de parte del observador, o sea, del alumno, yo que soy el modelo, el que está enseñando, así lo llama Bandura, el observador y el modelo, voy a trabajar mediante la técnica de la memoria. La reproducción, es decir, cuando el alumno ya se atreve a hacer, a repetir, va a utilizar la técnica de la escritura. Y además utilizaré una estrategia, la de la evaluación permanente. Es decir, apenas el alumno comience a reproducir lo que está observando, reteniendo, comienzo yo a evaluar. Y viene entonces la cuarta etapa, que es el refuerzo, en donde voy a trabajar la estrategia de la retroalimentación. Repito, las estrategias que están con amarillo son acciones que mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Y porque mejoran es que prácticamente la mayoría de docentes los incluye dentro de sus etapas de las sesiones que planifican. Y por último llegamos al cierre. Y en el cierre, la evaluación, que ya se dijo que es permanente, la extensión, que es un requisito también del método por modelamiento, es una sugerencia de Bandura, es decir, que no nos quedemos solamente en copiar un modelo, a lo mejor ya lo copiamos muy bien, lo repetimos muy bien, sino que vayamos un poco más allá. Y voy a utilizar la estrategia de la técnica de la escritura, porque vamos a seguir escribiendo, ya que nuestro aprendizaje esperado es redactar, ¿no? Escribir, producir textos. Y luego viene la metacognición, que es otro proceso estratégico, la cual la vamos a desarrollar mediante la técnica de la conversación. Esto es, grosso modo, de manera global, la sesión que yo voy a desarrollar más adelante. Por ahora estamos en la explicación de esta sesión. Ahora, voy a trabajar en el inicio unos 10 minutos. 10 minutos de el tiempo que tengo para la sesión. Dentro de estos 10 minutos voy a distribuir para la asistencia 1 minuto, tiene que ser rápida,
Para el recojo de saberes previos, 3 minutos. Para el conflicto cognitivo, 2 minutos. Ya están armadas las preguntas, ¿no? Las interrogaciones que se les va a hacer a los alumnos, todo con la intención de meternos al tema. Luego viene la etapa de lo que se espera de los alumnos, ¿no? De lo que se espera de los alumnos. Unos segundos, por favor. Bien, entonces estábamos diciendo, disgregando las partes del inicio de la sesión. Regreso aquí están las expectativas. Esto lo voy a desarrollar en un minuto, ¿no? El tiempo es bastante corto. Y luego ya viene propiamente la motivación, ¿no? Dentro de la sesión. 4 minutos. Voy a utilizar como motivación un video en el que aparecen dos conductores de programas y que utilizan una carta mandada por una excongresista y a manera didáctica van a analizar los pormenores de esta redacción, ¿no? Y vamos a tener una serie de sorpresas, tanto críticas, bastante feroces, pero no lo vamos a ver todo, apenas unos 2, 3 minutos, pero nos va a dar por lo menos la idea de qué tan importante es saber redactar, ¿no? Y todo desde la oración, la primera oración que ponemos. Ni qué decir cuando pasamos al párrafo y luego al texto propiamente dicho. Bien, luego vamos a dialogar respecto a este video, por eso estoy diciendo que vamos a utilizar la conversación, y una vez terminado ya el proceso de inicio, vamos al desarrollo. El desarrollo me va a tomar unos 30 minutos, ¿no? He acortado, está muy compacto esta sesión porque es demostrativa. En el desarrollo voy a utilizar el momento básico, que según Bloom es el entender, el comprender. Y además, aquí empieza el método por modelamiento. Si sigo el método por modelamiento, entramos al paso 1, la atención. Entonces voy a utilizar los esquemas, los cuadros, los ejemplos en movimiento, los subrayados, para que el alumno comience su proceso de atención y comprensión. Entonces, me voy a valer de una serie de figuras, de diapositivas, que en su momento, ya en la clase, las voy a explicar, cómo es que se va a trabajar. Entonces tenemos muchos ejemplos, muchos casos en donde vamos a desarrollar párrafos, ¿no? Párrafos. Ahora, netamente van a ser los párrafos analizantes, netamente los analizantes. Sabemos que hay párrafos sintetizantes, encuadrados,
pero nosotros vamos a utilizar los párrafos analizantes por ahora. Más adelante trabajaremos los sintetizantes, los encuadrados y los alternantes, ¿no? Aquellos que tienen la idea principal en medio del párrafo. Los analizantes lo tienen al inicio, ¿no? Como primera oración. ¿Ya? Digamos que es la más sencilla, la más fácil de realizar y por allí vamos a empezar, ¿no? Entonces, me voy a valer, como les dije, de una serie de ejercicios bastante prácticos, y además voy a utilizar a mitad de camino del desarrollo el Jamboard. Los alumnos, cuando ya hayan puesto su atención, hayan retenido, van a empezar a producir ellos mismos. Entonces voy a necesitar el Jamboard para que allí escriban sus párrafos, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. Voy a ir revisando, voy a ir evaluando lo que van haciendo, lo que van presentando. Y cuando veo que el aprendizaje está seguro, está yendo de manera firme, voy a utilizar otro recurso, que es el Sócrates, ¿no? Que es un recurso un poco más serio, y también allí van a desarrollar sus párrafos. Entonces, una vez que hemos avanzado con la parte del momento básico y de la evaluación, lógicamente el momento de la evaluación no es solamente que en este momento voy a utilizar la evaluación. Ya desde el primer momento estamos ya evaluando, ¿no? Por eso decimos que la evaluación es una acción continua. Lo mismo la motivación, permanentemente, ¿no? Eso creo que está bastante claro. Y cuando evalúe, siempre debo tener a mi costado el indicador de logro. Siempre debo tener mi indicador, porque este es, digamos, como su nombre indica, el indicador de que se está alcanzando el aprendizaje en esta sesión. Muy bien. Una vez que hemos atravesado por el momento de la evaluación, entendemos que el alumno, al momento de evaluar, nos damos cuenta que necesita de reforzamientos, de retroalimentación, de aclarar más las cosas, o tal vez simplemente de ratificar lo que está aprendiendo bien. Entonces le llamamos el momento de la retroalimentación. Para Bloom, esto es el momento de evaluar. Él mismo también evaluarse, ¿no? El alumno mismo se evalúa. ¿En qué estado está? ¿No? ¿En qué nivel de desarrollo de esta unidad de competencia está? Y luego nos vamos a ir un poquito más. Vamos a irnos ya a un video. Hasta ahora todos nuestros ejemplos han sido relaciones de oraciones, conjunto de oraciones. Ahora vamos a atrevernos a ver un video, pero que este video tiene una cosa muy especial, ¿no? Que es un video de un hecho tecnológico. Y también volveremos a Sócrates para que muestren el párrafo que han construido. Y luego, terminado este proceso del desarrollo, vamos al cierre, que va a durar unos 10 minutos, y en el cierre vamos a hacer la extensión. Es decir, esa etapa en donde ya no solo vamos a fijarnos en este grupo de oraciones, de ideas, que necesitan ordenarse, reordenarse para formar el párrafo, sino que vamos a trabajar con un video muy bueno por el tema que lleva en sí, y que con este video vamos a empezar la segunda etapa que va a desarrollarse en una segunda sesión. ¿Cuál es? La formación de párrafos, pero ya no mediante un listado de oraciones, de ideas, sino que los propios alumnos van a producir sus propias ideas, habiéndose empapado previamente con el tema. Es decir, si uno no sabe el tema, no van a nacer las oraciones ni las ideas. Con esto estamos empezando, pero para fines de esta primera clase está dentro del momento de la extensión. Es decir, nos salimos un poco de lo que hemos aprendido en estos minutos largos y vamos empezando con una segunda etapa. Este video, que va a servir para que elaboren un párrafo analizante, este párrafo va a ser mandado al correo del docente. Y por último, llegamos al momento de la metacognición, que es
también mediante Bloom un momento de evaluación de lo que hemos aprendido, ¿no? Un diálogo sincero, tal vez con muchas esperanzas, con muchas satisfacciones, y así empezamos a cerrar nuestra sesión. Muestro unas referencias determinadas, ¿no? Para ilustrarnos un poco más acerca de Bandura y su aprendizaje por modelamiento. Esto es en líneas generales lo que voy a desarrollar en mi sesión de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, profesores, he tenido el gusto entonces de estar con ustedes. Ya en un posterior video nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a todos.